Se han encontrado pedazos de armamentos, se han encontrado muchos artefactos que indican que sí, que hubo un ejército que fue tragado por el agua o que se ahogó en esa región. Así que la parte de Arabia Saudita es muy creíble debido a eso. Lo segundo es que existen dos monumentos de piedra, los cuales fueron construidos por los hebreos y esos monumentos permanecen hasta el día de hoy. Lo tercero es que el gobierno de Arabia Saudita ya ha hecho investigaciones en lo que es la versión saudita del monte Sinaí y sí hay, ellos han encontrado algo y tan es así que lo que el gobierno saudita ha hecho es que ha acercado toda esa región y no se permite la entrada. Así que cualquier persona que entre y brinque, digamos, la verja o cruce esa línea, está en violación y es inmediatamente arrestado. Un área completamente vigilada, que no se permite. Así que pienso yo que la versión saudita pues es una que tiene mayor peso que aún la versión egipcia, pese a que cuando usted va a Egipto pues es una experiencia muy bonita el ir y poder participar de ir hasta la versión egipcia del Sinaí, conocer los beduinos y escalar el monte hasta arriba. Todo eso es extraordinario. En la falda de la montaña se encuentra St. Catherine, que es un monasterio donde se encuentra la segunda biblioteca más importante del mundo, la biblioteca teológica, ¿no? La número uno es la del Vaticano y la número dos es la del monasterio de St. Catherine, y se encuentra en la falda del monte Sinaí versión egipcia. Así que nunca está de más el hacer ese viaje. Cuando hablamos del pacto y de la ley, pues por supuesto vemos que ahí, en orillas de ese golfo de Acaba, llegan ellos al monte Sinaí. Son unas 4 horas de viaje en autobús. Claro, a pie pues es unos cuantos días que se tardó el pueblo a través de ese desierto. Recuerden que ellos caminaron con niños pequeños, animales, así que la travesía pues de unos días, pues lo más probable es que se haya hecho quizás en unos 3 meses. Eso es lo que los expertos nos hablan a nosotros. Y llegan entonces hasta Horeb. Horeb es, por supuesto, una cadena de montañas, y en esa cadena de montañas llamada Horeb está el monte Sinaí. Y es aquí que Dios hace una imponente aparición y le indica al pueblo su ley. Y el pueblo, por supuesto, hace un pacto con Yahweh. Hace un pacto en el cual el propósito o el sentimiento principal de ese pacto era que Israel es un tesoro precioso. Israel es un reino de sacerdotes. Israel es una nación santa para el Dios eterno. Así que entonces, teniendo en consideración eso, vemos que hasta el día de hoy Dios ha tenido un trato especial con el pueblo de Israel. Y debido a que nosotros, la iglesia, hemos sido injertados, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, entonces nosotros también somos copartícipes de la bendición de ser un reino de sacerdotes, como dice Pedro, que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Así que el apóstol Pedro hace esta mención justamente para confirmar lo que ya el apóstol Pablo nos dice en Romanos, de que nosotros hemos sido injertados en el árbol de olivo, y debido a eso somos copartícipes, somos parte del pueblo de Dios, somos bienaventurados, y somos, por supuesto, un reino de sacerdotes y una nación santa para Dios. Así que contrario, digamos, entre el pacto que Dios hace entre Dios y Abraham, Israel sí en esta ocasión tiene que cumplir su parte del pacto. Así que Israel tiene que cumplir con el decálogo, Israel tiene que cumplir con esos 10 mandamientos. Y en adición a eso, entonces Dios establece otras obligaciones religiosas. Y eso es bien importante que sepamos separar entre lo que es mandamientos y ordenanzas.
Los mandamientos no cambian. Los mandamientos Dios los estableció y permanecen inmutables hasta el día de hoy. Cuando usted lee esos 10 mandamientos, cada uno de ellos deben de ser observados y seguidos al pie de la letra. Ya cuando hablamos de ordenanzas, pues estamos hablando de unas órdenes que Dios dio específicamente para el pueblo hebreo en ese momento histórico. Por ejemplo, hay ordenanzas que Dios dio para el tabernáculo. Y ya sabemos que el tabernáculo no existe. Así que si el tabernáculo no existe, pues no se siguen ese tipo de prácticas. Inclusive el pueblo hebreo, te va a los judíos ortodoxos, y ellos no tienen muchas prácticas debido a que pues el templo no existe, no tienen ellos el tabernáculo, por lo tanto ellos no tienen ningún tipo de observancia de esas ordenanzas. Esas ordenanzas pues cumplieron su tiempo. Sin embargo, ellos sí mantienen las leyes, porque las leyes son permanentes hasta que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Así que esas son las diferencias entre una y otra. Y claro, en el caso de Israel, pues en el Sinaí Dios establece un pacto en el cual el pueblo hebreo tiene que cumplir ciertas obligaciones. De ahí vemos nosotros que Dios revela a Moisés el plan de construir un tabernáculo, los materiales, el contenido de ese santuario y cómo iba a ser transportado. El tabernáculo se convertiría entonces en la localización en la cual la presencia de Dios estaría en medio de su pueblo. El tabernáculo se convierte básicamente en el símbolo visible de la presencia de Dios para con todo el pueblo. Y la presencia de Dios entre su pueblo mediante el tabernáculo era tipo de Jesús, quien se hizo carne y habitó entre su pueblo, como lo dice Juan en el capítulo 1, verso 14. Así que toda esta conexión que vemos nosotros en el Antiguo Testamento nos lleva a un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vamos entonces de ahí, del Éxodo, pasamos al libro de Levítico, y en Levítico tenemos nosotros que la palabra Levítico proviene de la Septuaginta. Viene del griego. En el caso del hebreo, el nombre original del libro de Levítico es Vayikra o Wayikra, y esto quiere decir él llamó. Es un libro que es relativo a los levitas, es dedicado al orden sacerdotal, dedicado a la casa de Aarón. Así que el enfoque de este libro es primordialmente a Aarón y al sacerdocio. Y la división que se desarrolló a partir de las instrucciones que Dios dio son las siguientes. Todos los descendientes de Leví, que era hijo de Jacob, es levita. Y todo hijo de Aarón, quien es levita, es sacerdote. Así que esto es interesante, ya que este libro refleja más el rol del sacerdocio que el de los levitas. Usted pudiera ser levita, pero no necesariamente es sacerdote. Ahora, si usted era descendiente de Aarón, usted inmediatamente no solamente era levita, pero también era sacerdote. Levítico es una exposición de la ley divina. Es un programa de discipulado, por así decir, designado por Dios para su pueblo. Sin embargo, Levítico es en su mayoría una serie de instrucciones para los sacerdotes y los levitas que era de gran importancia, porque la santidad de Yahweh es central en este documento. Dios establece las ofrendas de holocausto, las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz, las ofrendas de sacrificio, de acción de gracia, sacrificios de votos, sacrificios voluntarios. Y esto es bien importante porque en el momento en que usted esté tomando este curso, en estos próximos días, se estará celebrando Yom Kippur, que es el día en el cual el pueblo de Israel hace un alto a todas sus actividades. Es el día de la expiación, es el día en el